días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Normalmente las entidades que gestionan pues unos 2.000 millones de euros pues suelen ser bastante conocidas y el gestor suele aparecer en el periódico. Pero creo que este no es el caso y no lo digo en el mal sentido, así que no estaría mal que Virginia explicaras quién eres y qué es lo que hace Geroa. Bueno, pues primero vamos a explicar la parte importante que es Geroa, que creo que es un proyecto magnífico y el mérito no es nuestro, es de las personas que tuvieron esa visión pues hace 24 años, vamos a hacer en enero 24 años, que fueron las personas que estaban representando a las organizaciones, a patronal y sindicatos. Ellos tuvieron muy claro que querían crear un complemento en Guipúzcoa y abordaron ese proceso desde una doble óptica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con equipo directo o lo hacemos a través de una entidad financiera? Salieron a prensa y como consecuencia de esa salida en prensa, yo que en aquel entonces estaba gestionando los fondos de inversión del Banco Guipuzcoano y una entidad de previsión del Banco Guipuzcoano, me llamaron mis jefes y me dijeron: vamos a ir a Adegi, que además sabemos que tú has estado trabajando allí, y vamos a presentarnos como banco para llevarles el desarrollo y la gestión de este fondo que se quiere crear. Entonces fuimos, el proyecto me entusiasmó tanto porque cubría dos elementos, ¿no? Por una parte el financiero, que siempre me ha gustado, la inversión, pero por otro lado desde una óptica social, lo cual me parecía lo más total. Entonces, una vez que terminamos de exponer nuestra presencia como Banco Guipuzcoano, pues hablé con los que estaban allí y bueno, pues una cosa derivó en otra, entré en el proceso de selección y decidieron pues las organizaciones, patronales y sindicatos crear un equipo propio y me designaron para que desarrollara este proyecto que es Geroa, que en definitiva es un complemento de pensiones. ¿Quién es Virginia Oregui? Pues es una persona que estudió en Madrid, estudié en CUNEF, me vine aquí a San Sebastián, yo había veraneado en San Sebastián, aunque soy de Vitoria. Y mi marido, el que hoy es mi marido, pues se vino aquí a trabajar, es ingeniero y como todos los ingenieros muy cuadriculado, dijo o te vienes o nos separamos, y yo me vine encantada a San Sebastián, empecé a trabajar primero en Hacienda Foral, luego en Adegi cuando nació el impuesto sobre el valor añadido y por último pues tuve la oportunidad de entrar en Consejeros de Inversión, que era una filial del Banco Guipuzcoano, e iniciar toda la andadura de creación de la gestora de fondos de inversión del Guipuzcoano y de también la constitución de sus 3 primeros fondos, Zual, Izarbe y BG Monetario. Y digamos que Geroa es algo así como el fondo soberano de Guipúzcoa, una cosa así, pero quizás la gente no sé hasta qué punto es consciente de lo que es, o quizás ve una cantidad de dinero en su cuenta, es consciente que eso luego va a ser una renta o lo quiere recuperar y comprarse un Audi. Bueno, ¿cuál es a la sociedad la visión? Estamos siempre y nos hemos dado cuenta que Geroa es una entidad de previsión que primero es única, es decir, no existen en Euskadi y en otros territorios entidades de estas características de empleo sectorial. Por lo tanto, hace difícil la interiorización de este concepto en la ciudadanía. Y en segundo lugar, lo que vemos es que al ser una base tan amplia de más de 100.000 personas, trabajadores y trabajadoras cotizando y mucho más que han dejado de cotizar por los motivos que sean, las políticas de comunicación tienen que ser mucho más importantes de lo que hasta el momento habíamos realizado. Llevábamos 24 años y desde hace 4 o algo más
la comunicación forma parte de la estrategia de la compañía con carácter permanente, porque hay que informar de manera veraz, de manera comprensible y en todo momento. Y vemos además que en muchas ocasiones pues hay gente que aun teniendo este complemento pues no sabe que lo tiene, porque en su nómina no figura de manera adecuada, aparece solo como descuentos. Me descuentan algo que no sé lo que es, no sé interpretar y a lo mejor pues no sé que estoy poco a poco creando un complemento de pensiones. ¿Y esas pensiones cómo las estamos abonando? Pues las estamos abonando en unos casos en capital y en otros casos en renta. Desde el 2001 iniciamos el proceso de pago en forma de renta porque incorporamos un concepto que es la cobertura del riesgo adicional, que significa que cuando una persona se incapacita o fallece, Geroa le aporta todas las aportaciones que él y su empresa hubieran realizado de haber seguido trabajando hasta la edad de jubilación. Entonces, esa cantidad se calcula y se suma a lo que uno ya tiene. Y como eran cantidades importantes, eso permitió que la suma de ambos productos nos pudiera facilitar el cobro en forma de renta. Una renta que al principio fue muy modesta, como es nuestro objetivo, ¿no? Complementar pensiones, alcanzaba los 60 euros mes y luego ha ido creciendo. Y ahí es donde radica la diferencia de por qué unos cobran en renta y otros cobran en capital. Se cobra en renta siempre que la renta que se cobre sea digna. Si la renta que se cobra no es digna, preferimos devolver al socio las cantidades aportadas más los rendimientos obtenidos. Pero nuestro propósito es complementar. El propósito de Geroa desde el principio siempre ha sido complementar la pensión pública de la Seguridad Social. Mejorar, dándolo en términos individuales, pero haciendo, en la medida en que es extensivo a todos los que son trabajadores, haciéndolo extensivo a la sociedad. Porque esas organizaciones creían en su momento que iba a ser necesario y se está demostrando que lo va a ser. Uh-huh. ¿Y hay algún organismo europeo con el que os comparáis o pensáis que sois únicos? No sé. No, hay muchísimas entidades de previsión, se llaman de otra manera, que están muy desarrolladas, que dan mucha envidia sana, pues en los países nórdicos, ¿no? Que a veces nos gusta mirarnos hacia arriba para mejorar. Entonces, Noruega, Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania tienen complementos de pensiones. Pero cuando Geroa se crea siguiendo las pautas de lo que eran los fondos de pensiones holandeses, que vienen desarrollándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que son verdaderamente potentes, muy relevantes. Vale, y ¿cuáles son un poco las cifras de Geroa a 2019? Pues las cifras de Geroa a 2019 es que estamos muy satisfechos porque las aportaciones se han incrementado, es decir, el bache que veíamos después de la crisis del 2008 y años siguientes, hemos empezado ya a recuperarnos, hay más trabajadores cotizando a Geroa y las aportaciones son superiores. Y adicionalmente a ello ha habido un sector que ha incrementado sus aportaciones y hay empresas y trabajadores que quieren aportar más. Entonces, esa parte es muy positiva, es el inicio de nuestro proceso, ¿no? En la parte de fabricación de la pensión también estamos satisfechos porque ha sido un buen año en inversiones, donde todo se ha ido desarrollando de manera positiva y por lo tanto nuestro retorno va a ser interesante, en torno al 9% neto. Y en cuanto a nuestro producto, que son las pensiones, también estamos satisfechos porque seguimos pagando pensiones. Pagamos en torno a unos 40 millones de euros año tras año en pensiones y en aportaciones nos aportan del orden de 95-97 millones, alcanzará la cifra de este año. Esto es importante porque somos de las pocas entidades de previsión de Euskadi
que tiene esa variable en términos netos positiva. Aportaciones menos prestaciones es positivo y eso es importante. ¿Queda camino por recorrer? Sí, queda mucho camino por recorrer, porque yo creo que sería bueno el poder contar con ese complemento, ¿no? Esa ayuda adicional que nos va a facilitar el estar mucho más tranquilos cuando seamos mayores. Nunca sabemos hasta cuándo vamos a vivir, pero nos están diciendo que cada vez vivimos más años, pues que sean unas condiciones dignas. Porque es curioso, la gente como que asume que no va a tener pensión, pero tampoco hace nada, o no sé si tú ves conciencia real de que hay que invertir o no sé. Todo lo que no se supone un esfuerzo, pues a veces requiere de pequeños empujones, ¿no? Y yo creo que si alguien ha seguido nuestra trayectoria, siempre decimos que hay que pasar de las palabras a los hechos. Es difícil a lo mejor que a nivel individual uno establezca esa pauta en su comportamiento. Sería mucho más fácil si esto fuera algo que se hubiera puesto de acuerdo dentro de la sociedad y dentro de los ámbitos de aquellos que pueden hacer esto una realidad, ¿no? Y me refiero, por supuesto, pues al gobierno vasco, a las organizaciones, tanto empresariales como sindicales, a las propias haciendas forales, dejar y hacer un mensaje claro. Y además pasar de las palabras a los hechos. Es importante porque si no hacemos nada, lo que está claro es que de algún sitio va a tener que salir ese nivel de confort que vamos a requerir los ciudadanos el día de mañana. Y si sale de impuestos, no hay que olvidar que los impuestos son arbitrarios, depende de quién esté gobernando, pueden ser recaudados desde una óptica o desde otra, a unos sí y a otros no, a todos, de qué manera, y van a ser para siempre o no van a ser para siempre. Y esa recaudación de impuestos que se haga va a ir directamente para sufragar los gastos necesarios de las personas que van a requerir ayuda. Una sociedad que tenga que pedir ayuda, que tenga que pedir subvenciones, que tenga que pedir amparo a las haciendas o a los gobiernos, no es una sociedad, perdonadme, quizá os parezca naif, tan feliz como puede ser aquella que es autosuficiente, primer punto. Y segundo, la diferencia es que hoy, si hacemos a través del sistema de recaudación de impuestos, el euro que yo voy a pagar como Virginia lo vas a recibir a lo mejor tú hoy, Carlos, en directo, ¿vale? Si yo lo hago a través de una entidad de previsión, el euro que Virginia pone es el que va a recibir, pero acrecentado en 2 o 3 veces el día de mañana. Yo creo que la combinación de ambas cuestiones es interesante. Por supuesto, soy una fans total de los complementos de pensiones. Vale. Y además de eso, que lo habéis hecho bien, muy bien. Viendo un poco el track record, tenéis un 6,3 anualizado en no sé cuántos años, habiendo pasado una crisis como la de 2008. Creo que bajasteis solo un 5%, una cosa así. Un 4,87. Un 4,87, vale. Entonces, y eso gestionando dinero de gente que quizá tiene aversión a riesgo, que no podéis hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con mucha dedicación, con muchísima profesionalidad. Tenemos un equipo magnífico de personas. La formación es algo permanente en este equipo y siendo humildes, es decir, no lo sabemos todo, sabemos que tenemos carencias y intentando visualizar esas debilidades y amparándonos en terceros para poder conseguir esos objetivos. Y siempre poniendo en el centro de todo esto a las personas para las que trabajamos, es decir, a nuestros trabajadores. Nosotros estamos absolutamente alineados. Su complemento es nuestro complemento. Nosotros aportamos a Geroa como trabajadores. Nuestros jefes, que serían las organizaciones,
que a veces, por cierto, se ha cuestionado si cobran o no cobran, que no cobran ni un duro. ¿Qué es lo que nos exigen? Pues eso, la confianza para poder delegar en ese equipo profesional año tras año, día tras día. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Entonces, gracias a eso se puede gestionar buscando la máxima eficiencia, porque es como, no es como, es que estamos gestionando también para nosotros mismos. Hay una alineación absoluta y total. Sí. Y creo que, o sea, vuestra comisión de gestión es, o sea, no sois una organización con ánimo de lucro. Eso es. O sea, a diferencia de otras organizaciones que dirías, bueno, pues hay que retribuir al capital, ¿no? No, aquí no. Aquí, ¿qué hacemos? Gastamos, evidentemente, ¿en qué? Bueno, gastar o invertir. Pues gastamos en el equipo de 22 personas que estamos ahora mismo trabajando en Geroa, gastamos en la infraestructura, gastamos en los medios informáticos y tecnológicos tan importantes que necesitamos para gestionar una entidad de estas características, gastamos en comunicación, en estas cuestiones, pero gastamos lo justo y necesario. ¿Y esto qué representa? Representa un 0,13 sobre patrimonio medio gestionado. Y todo lo demás se incorpora en cuota aparte, todos los beneficios que se puedan obtener se incorporan en cuota aparte a cada uno de los trabajadores que tiene aportaciones en Geroa. No está nada mal. Y un poco podrías hablar de cómo invertís, cómo asignáis capital, porque, bueno, eso, el partícipe es de un determinado tipo y invertís renta variable, renta fija, también tenéis otras cosas que no es eso. ¿Cómo se hace esa asignación? Pues se ha ido haciendo en función de cómo hemos ido observando el panorama financiero año tras año. Nuestra política siempre es de medio y largo plazo, no somos personas, podría parecer que estamos comprando y vendiendo cada 5 minutos, no somos así, mantenemos posiciones bastante estables y, como tú bien has dicho, nuestro sesgo es conservador. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es no perder dinero y nuestro segundo objetivo es adaptarnos a la visión que tenemos de esos mercados financieros a los que ahora, además, desde hace 4 años, les hemos añadido el sesgo cualitativo de la responsabilidad social, ¿no? De se puede hacer negocio, pero si lo haces de una manera responsable, ese negocio te sigue dando frutos, pero tú te sientes mucho más cómodo invirtiendo en él, ¿no? Entonces, ha habido momentos en que Geroa no ha tenido nada de inversión en renta variable, 0, y ha habido momentos donde hemos tenido en renta variable, por ejemplo, un 30%. ¿Cuál es uno de nuestros aspectos más determinantes? Yo diría que, insisto, un equipo muy bien cohesionado, muy profesional, pero muy flexible. A veces esto es la pata más difícil, ¿no? Cuando te empeñas en ir contra mercado, por ejemplo, me niego a pensar que los tipos van a seguir bajando, o me niego a pensar que un valor en concreto de una empresa va a seguir bajando, o me lo quedo porque creo que va a recuperar. En ese tipo de cuestiones es cuando en muchas ocasiones no estás acertada. Entonces, vamos muy por tendencias, diversificamos mucho también, que a veces eso resta algo, y luego ya desde el año 16 nos estamos cubriendo. Cubrimos parte del riesgo precisamente para no asumir periodos que a veces son negativos, y aún y todo, desgraciadamente, hay veces en que pierdes dinero. Y entiendo que esas decisiones de, bueno, ahora renta variable va a ser un 30, no va a ser un 10, va a ser un 0, se toman en equipo. ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos un comité de inversiones que nos reunimos cada mes, que analizamos cómo vamos desarrollando esa estrategia que hemos desarrollado para presentar a finales de año a nuestra Junta de Gobierno, y vamos haciendo ajustes en función de cómo vemos que se van desarrollando los acontecimientos. Y ahí examinamos un poco todo, o sea, vamos desde lo que es la macro,
pues cómo está el mundo en su conjunto, vamos a crecer, no vamos a crecer, qué partes crecen más, qué partes crecen menos, cuáles son sectores realmente determinantes dentro del universo que existe, qué países se van a producir más cambios o más oportunidades, dónde hay más riesgos, y vas bajando y vas examinando pues sectores, empresas y momentos. Porque una empresa puede parecerte muy buena, pero no tienes por qué invertir en ella porque crees que a lo mejor está muy cara. Los conceptos de caro y barato además son relativos. Nosotros en inversiones siempre manejamos conceptos relativos en general, ¿no? Entonces hay muchas empresas que analizamos, como he dicho antes, por ratios económicos, pues niveles de endeudamiento, planes estratégicos que tengan las compañías, ratios como el PER o como el EBITDA, en definitiva beneficios, márgenes. Estas cuestiones para nosotros son muy importantes comparadas con otras empresas del mismo sector. Ahora le unimos su comportamiento en términos de medio ambiente, en términos de gobernanza y en términos sociales, y en función de eso vemos si es el momento o no, porque está muy caro o no. Y eso lo hacemos con carácter muy periódico, una vez al mes nos paramos, pero en cualquier caso estamos en contacto directo todos los días porque somos equipos pequeños, lo que nos permite, si se produce cualquier evento externo, por ejemplo, durante todo este año 2019, pues la guerra comercial de Estados Unidos prácticamente contra todos, pero especialmente contra China, o decisiones políticas sobre un Brexit o no Brexit, o caídas de determinados gobiernos en Sudamérica. Todas estas cuestiones que pueden alterar la percepción de lo que denominamos mercados financieros, que en general son muy miedosos, hacen que automáticamente refresquemos por si acaso hay que tomar alguna decisión. Uh-huh. Y digamos, o sea, ahora en diferentes fondos de pensiones, quizá a nivel internacional, se está poniendo de moda, por ejemplo, los activos alternativos, ¿no? Que si Brookfield, KKR, etcétera. Entonces, si hay que dar paso a un activo nuevo, ¿cómo se gestiona? Si tardáis tiempo en ver si vale la pena o no, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros hemos sido, yo creo que bastante pioneros en tener inversión que nosotros no llamamos alternativa, sino llamamos directa. ¿Qué significa esto? Nosotros invertimos en empresas que no cotizan en mercados públicos o, si queremos, lo podemos llamar mercados bursátiles, ¿vale? Y además lo hemos hecho y con convicción en nuestra propia zona de referencia, en Euskadi. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues primero por una filosofía. Nuestra entidad, conjuntamente con otra entidad, desde un principio, la entidad como tal no, las personas que constituyeron estas organizaciones pensaron que qué menos que una parte de las aportaciones que se reciben de los trabajadores refuerzan las áreas y el tejido empresarial de nuestras propias zonas. Lográbamos un círculo virtuoso, aportaciones que una parte eran invertidas, que mantenían empresas o las hacían más fuertes, y cuyos trabajadores nuevos o los mismos que estaban antes volvían a hacernos aportaciones. Es un capítulo que se inició y que seguimos trabajando. Entonces, en inversiones alternativas, para nosotros lo alternativo es sinónimo de ilíquido. Entonces, tenemos mucha precaución en general. Un ilíquido, una inversión directa o un alternativo es un activo con mucho riesgo. Y por lo tanto somos muy prudentes en ese sentido. A pesar de que se hayan puesto de moda, nosotros no nos llevamos por las modas. Como buenos guipuzcoanos somos como somos, y lo que hacemos es estudiar mucho, en general. Primero vemos cuál es el objetivo, ¿no? Que es invertir en empresas, ganar dinero, en qué sectores y de qué manera.
Y luego ya empezamos a ver gestoras. Muchas gestoras se acercan a nosotros. Una vez que coges un determinado tamaño y dimensión en una entidad, sea esta o sea cualquiera, prácticamente tú no te tienes que desplazar. Te vienen muchos a enseñarte sus proyectos, ¿no? Con lo cual ya tienes un punto ganado. Puedes empezar a ser selectivo. Pero normalmente nos hemos ido dando cuenta, y esto es un aprendizaje permanente, que es mejor empezar por gestores que ya tengan probada una trayectoria, que no sean sus primeros fondos los que nos vienen a ofrecer, que sean además más bien globales, no solo focalizados en algo muy pequeño. Para hacer pequeño lo hacemos nosotros y en Euskadi con equipo propio, y que tengan sentido. Por ejemplo, pues infraestructuras, pues sí, o movimientos empresariales, pero que son más mundiales que locales, pues a lo mejor, pero en pequeñas dosis. Normalmente nuestra cartera está muy granulada, es decir, tiene muchas y diversas posiciones. Uh-huh. Y como dices, estos activos alternativos, bueno, que luego también tenéis... Hay de muy diversa condición. Claro. O sea, tienes Venture Capital, que son nuevas empresas, tienes Capital Riesgo, que se llama Private Equity, hay mucho anglicismo, intentamos siempre hablar en castellano. Capital Riesgo, como he dicho, hay fondos de crédito, hay fondos de préstamos, hay fondos de infraestructuras, por ejemplo, pues que apoyan a la parte pública, comprando determinadas autopistas o por unos fees periódicos, ayudando a hacer carreteras, a hacer puentes, hospitales, cuestiones que son necesarias y que de otra manera un gobierno o un ente local pues no podría desarrollar, ¿no? Uh-huh. Y luego pues incluso parques, ahora mismo que todo el tema del calentamiento global y que del medio ambiente está adquiriendo mucha relevancia, pues este año y desde hace 3 pues hay mucho desarrollo de parques solares, de parques eólicos, también en la medida en que se ha hecho desarrollo sostenible, hay fondos que solo se focalizan en economía circular, han empezado a haber especialistas de fondos que solo invierten en empresas gestionadas o dirigidas por mujeres. Hay empresas y fondos que se llaman microcréditos y que se dan préstamos a mujeres emprendedoras de países emergentes en Asia, India y Sudamérica. Hay una variedad enorme, por lo tanto hay que ser cuidadoso, segmentar y tener gestoras de verdadera confianza y, a ser posible, que tengan al menos una persona de referencia que te venga a ver con carácter periódico. Porque si no, pues puede pasar cosas que ya han pasado en nuestros mercados en épocas anteriores. Y además de esto, bueno, o incluso dentro de esta categoría, también invertís en startups o sí, una cosa más residual, pero que es muy diferente de renta fija a renta variable, sí, a un activo que casi es binario, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, tenemos dos... desde el año 16, creo recordar, 16-17, nosotros invertíamos en lo local a través de una estructura que se llama Gorza, que es un paraguas creado conjuntamente con el Carquidecha, que es otra EPSV, nos pertenece al 50% a cada uno de nosotros, y como he dicho, para invertir directamente en Euskadi. Por lo tanto, en Álava, en Vizcaya como en Guipúzcoa, e incluso también en alguna ocasión en Navarra, ¿no? Pero cuando surgió la crisis y vimos el deterioro que había sufrido nuestro propio territorio Guipúzcoa, trabajamos para hacer un desarrollo local, estrictamente local. Y Geroa inició 2 vías. Una, la de microcréditos,
para dar amparo a aquellas personas que, siendo emprendedoras, habían salido de la esfera laboral porque o bien la empresa se había cerrado o porque habían reducido las plantillas en las empresas y les habían echado y tenían iniciativa. Abrimos esa línea de microcréditos para nuestros propios socios y, en segundo lugar, abrimos una línea también estrictamente local para invertir en startups guipuzcoanas, única y exclusivamente. Y así lo hemos ido haciendo. Sabemos que el riesgo es alto y, por lo tanto, la inversión es pequeña. Y la inversión es posible también gracias a que hemos sido previsores, a que, primero, no puede dañar la estructura general de retorno de la entidad y, en segundo lugar, porque también tenemos reservas en este PSV, en Geroa, que son muy superiores a las requeridas legalmente y que nos dan un colchón de seguridad que nos permite hacer otras cuestiones que de otra manera no podríamos haber abordado, sinceramente. Y no sé si entra, supongo que no, dentro de las startups, pero quizás la gente no sabe que Geroa tiene un 2,7% de MásMóvil, por ejemplo, ¿no? O por ahí anda, no sé. Bueno, tuvimos en su momento. Bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Estos son lo que denominamos salidas a bolsa, que antes se daba mucho y como no había 3 mercados, porque ahora tienes el IBEX 35 empresas que cotizan. Luego tienes el mercado continuo, que cotizan otras muchas, y luego nació lo que se denominó el mercado alternativo bursátil. Entonces, la actividad que en su momento hubo con respecto a empresas que querían cotizar en mercados era muy elevada, pero luego fue disminuyendo. Entonces, en los últimos años sí es cierto que cuando hay una salida se nos suelen acercar. De salir a mercado implica un grado de exigencia muy alto, una visión por parte de los emprendedores muy elevada, requiere como ingrediente un poquito de suerte y requiere tener acompañantes que les permitan dar esos impulsos. Entonces, en nuestro caso, hemos tenido 2 oportunidades que se nos presentaron en momentos muy tempranos. Una fue el caso de MásMóvil o Ibercom en su momento, y aquí tiene que surgir una química, tiene que surgir la química del emprendedor gestor con nosotros, además de tener un proyecto interesante. Pensar que es muy pequeño, pero tiene que ser una persona que tenga unas capacidades y unas cualidades adicionales. Y además que nos lo creamos, que vengan y nos lo cuenten y nos lo creamos. Y eso ha pasado en 2 ocasiones, no es fácil, ¿no? Lo vimos con José Poza, sin lugar a dudas, en Ibercom, y nos ha ido francamente bien. Estoy muy agradecida a José, porque ha ido cumpliendo por tener esa cabeza tan privilegiada y porque como buen ingeniero en este caso, cumpliendo todos los hitos que se había comprometido a cumplir, y por tener ese sueño de querer ser más grande y seguir creciendo y a más, porque tienes que hacer un ejercicio que va más allá de la numerología. O sea, los números en ese primer momento no apoyan, pero las personas sí. Por lo tanto, aquí hay una combinación de los 2 factores. Y en Holaluz pasó lo mismo. O sea, bueno, y en los 2, ¿qué ha pasado también? Que son sectores muy regulados, que son sectores que se lo reparten entre 4 grandes, que en general nos tienen hasta la punta del pelo a todos los consumidores de esas 2 sectoriales, y que cualquier aire nuevo es muy bien recibido, ¿no? Entonces, Ibercom aprovechó muy bien su momento en el que competencia exigía a estas empresas dar paso a un operador adicional, y ahí vio el momento, no solo vio el momento, se fusionó y creó una verdadera corporación. Y en el caso de Holaluz, pues podríamos decir que un poco también de lo mismo, ¿no? O sea, está en un segmento donde hay 3. Ellos tuvieron la idea de por qué no comercializar solo energías limpias, se lo creen,
A mí me parece que tienen un equipo gestor fantástico y que nos enamoró. Nos enamoró porque si solo lo hubieras mirado por las cifras, pues a lo mejor hubieras esperado un poco más a ver ese desarrollo, pero a veces tienes que valorar, y dentro de una cierta prudencia, no estás invirtiendo el 10%, estás invirtiendo un 0,5% en el caso de la luz. Y en el caso de MásMóvil, pues fue más progresivo hasta llegar a incluso cantidades superiores, ¿no? Que luego hemos ido deshaciendo porque ya le hemos hecho el acompañamiento. Y con Holaluz pues pasa lo mismo. Entramos para apoyar, porque realmente nos creemos lo que nos están contando. Luego puede salir bien, puede salir mal, es verdad, pero por el momento estamos ahí, estamos con vocación de quedarnos, por eso además hemos suscrito un pacto de mantenimiento y, por supuesto, pedimos puesto en el consejo. En MásMóvil no pudimos llegar, había gente muy importante antes que nosotros, y en Holaluz nos dijeron que sí. Son puestos que si están remunerados, que por ahora no hemos recibido nada, pues los cobra Geroa, como no puede ser de otra manera, tenemos exclusividad. No contratan o Virginia no es consejera de Holaluz por ser Virginia Oregui. Virginia Oregui es consejera de Holaluz porque Geroa ha invertido en Holaluz y por lo tanto todos los réditos que se obtengan de Holaluz son para Geroa, ¿no? Entonces eso sí me gustaría que quedase muy claro. Y por eso estamos en el consejo, porque queremos seguir a la compañía de cerca. Hemos invertido porque nos gusta su filosofía, porque creemos que a la larga el autoconsumo es una alternativa muy interesante y que se va a tener que desarrollar a más en España, y porque tiene un equipo que yo lo he visto, que tiene una filosofía de trabajo donde lo social es importante y para nosotros nos gusta. Uh-huh. En ambos casos había un link con Guipúzcoa, porque José Poza es guipuzcoano. En Holaluz es una empresa catalana, pero ahí no han venido. No, han venido, nos han contado y hemos llegado a tiempo para decir, oye, pues si vais a salir a bolsa, ¿qué os parece si os invertimos un poquito antes? Vamos como un inversor ancla y tenéis unas facilidades mucho mayores para que esa salida al mercado tenga una visibilidad mejor para cubrir vuestros objetivos. Y así lo hicimos. Uh-huh. Y en el caso de Poza, de José, con MásMóvil y con Ibercom, fue el momento de las fusiones cuando hubo que apoyar a la empresa de manera significativa. Y como no nos había defraudado en ningún momento, lo hicimos exactamente igual, ¿no? ¿Podría haber salido mal? Sí, pero de verdad, a veces prefiero equivocarme porque las personas nos han, o porque el sector no lo ha hecho bien, o la empresa no lo ha hecho bien, o me ha fallado la persona, pero para mí las personas son muy importantes, son el alma de los proyectos, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una cierta vinculación en este tipo de cuestiones, ¿eh? Hay en otras que no puedes, o sea, también tenemos Iberdrola, por cierto, no solo la luz, pero yo no puedo actuar de la misma manera, ¿me entiendes?, con Iberdrola de lo que pueda hacer en estos proyectos, no solo yo, sino, o sea, la entidad, ¿no? Vale, y porque la inversión en MásMóvil fue en 2000, ¿cuándo fue la primera inversión? Oh, pues es que no me acuerdo, se me van las cifras, las fechas. Vale, porque luego, o sea, fue un proceso de consolidación un poco y hubo ampliaciones de capital, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y que es una de las historias de éxito más importantes. Es preciosa, es una historia preciosa. Y si tienes ocasión, entrevista, no sé si las entrevista o no, entrevista a José. Es un hombre... No quiere salir, ¿eh? ¿No quiere salir? He estado con él, no quiere salir. Pues es entrañable, es muy buena gente. Demasiado, sí. y un poco, hablando de vuestro proceso de inversión, os dices que os viene gente. O sea, realmente... Nos viene gente a contar historias. O sea, mientras estabas viendo un poco cuáles son nuestros procesos, estaba actualizando correos y tenemos correos de gente que quiere venir a vernos a contar sus historias. Y eso es fantástico. Uh-huh.
pero hay que filtrar. Sí, hay que filtrar mucho. Sí, por supuesto, no todo vale. No todo vale, tiene que haber unas líneas clarísimas. Y en general es así como funciona. O sea, vosotros no hacéis, bueno, pues os vamos a dar X millones y tenéis un mandato para gestionar tanto. No hacemos mandato, lo gestionamos todo en casa. Gestionamos con carácter muy global, es decir, a nivel mundial, y a aquellas áreas donde nosotros no podemos llegar lo hacemos a través de fondos, pero monitorizamos esos fondos de manera permanente y los gestores de esos fondos vienen a vernos y tenemos la capacidad de hablar con ellos en cualquier momento. Y cualquier suceso, sea al alza o a la baja, porque insisto, se monitoriza diariamente, puede ser objeto de una llamada al gestor para ver cuál va a ser su actuación o cuál no. Pero sí, es un proceso indirecto. Vale, y ya un poco para terminar, suelo preguntar cuál es el mejor y el peor momento en la vida, en tu vida como gestora. Mi peor momento fue el 2013, sin lugar a dudas. ¿Qué pasó en el 2013? En el 2013 Geroa estuvo cuestionada de si iba a seguir o no se iba a seguir, aportando como consecuencia de los cambios en la legislación laboral, que hacía que los convenios decayesen. Y las aportaciones a Geroa no solo se establecen por convenio, sino por pactos y acuerdos separados de convenio, pero en ese momento hubo sus más y sus menos y se pasó mal. Y se pasa mal cuando ves que un gran número de empresas guipuzcoanas cae, y se pasa mal cuando ves que el número de trabajadores desciende año tras año, que ha habido años muy malos. Y luego lo pasas mal cuando no es un momento puntual, cuando no hay una comprensión de lo que Geroa representa o quiere representar, ¿no? De su objeto. Ese objeto que decíamos que es humilde, pero que es bueno, o sea, complementar pensiones a través de una paga mensual año tras año, creo que es algo muy interesante, ¿no? Y esos son los momentos. Y los mejores momentos, pues cuando vemos que las organizaciones confían en nosotros año tras año, cuando vemos que una persona que cobra una prestación nos felicita y nos da las gracias y vuelve a venir y nos trae unas pastas porque está verdaderamente agradecida. Somos un poco emocionales nosotros en esta casa. Entonces esas cosas nos llegan al alma. Bueno, pues te quiero agradecer haber participado en el podcast y un saludo. Muchas gracias, Carlos.